El ejercicio 2 lo que nos pide es lo siguiente, miren, dice, sea una función, por ejemplo, x al cuadrado más 4x más menos 5, y nos pide calcular lo que ustedes ven ahí, que son las imágenes de distintos puntos. Por ejemplo, la imagen en 0, la imagen en 1, la imagen en 6, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, primero tenemos que empezar entendiendo qué es una función. Vamos a verlo de esta manera. A mí siempre me gusta hacer analogía con la tabla del 2. Si ustedes se acuerdan de la tabla del 2, ¿sí? Funciona como una función. Porque, por ejemplo, yo voy a tener un número determinado que llamo x y voy a tener como el resultado de lo que me dice la tabla que es. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1, yo sé que 1 por 2 es 2. Sé que tengo 2, 2 por 2 es 4, ¿sí? 3, 3 por 2 es 6 y así hasta 10, que me va a quedar 10 por 2 es 20, ¿correcto? Entonces, la función, piénsenla ustedes, ¿sí? Obviamente hay definiciones muy serias, pero para que entender qué es como si fuera una máquina de hacer números. ¿Me explico? Una máquina de hacer números que hace siempre los números con la misma cuenta. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar un número a esa máquina, que voy a dibujarla con esta cajita que ven acá, y eso lo que va a hacer es va a sacar un número. ¿Cómo se llama ese número? Se llama la imagen de ese número, ¿sí? F es como se llama la máquina, ¿sí? O sea, este es el, vamos a decir así, el número de entrada, ¿sí? O el número de la cuenta, ¿sí? El número con el que voy a hacer la cuenta. Es una cuenta que siempre se hace igual. Y F es cómo hago la cuenta, ¿sí? O sea, qué cosas le meto a esa cuenta para hacerlo. Y finalmente tengo la imagen que es el resultado de la cuenta con ese número. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese mecanismo con la tabla del 2 que tenemos acá. Observen, yo tengo esto. ¿Qué es lo que hace la tabla del 2? La tabla del 2 multiplica por 2. Entonces, a lo que yo entre, a lo que yo voy a meter acá en x, lo voy a multiplicar por 2. Y va a salir el resultado de esa multiplicación. Supónganse, ingreso el 1, entonces hago 2 por 1, esto me da 2. Hago lo mismo con el 2, ingreso el 2, 2 por 2 me va a dar 4. Ingreso, por ejemplo, el 3, ¿sí? 3 por 2 me da 6. Y así con estos números voy armando la tabla. Entonces, yo tengo, por ejemplo, cuando vuelvo a dibujar este diagrama que está acá, ¿sí? Hay que ponerles nombres a esos contornos, a esos números que yo tengo. Estos números que van a estar acá, con los que yo voy a hacer la cuenta, son números de los que se llama del dominio. Esto es una nomenclatura matemática, no se asusten porque son como los nombres que nosotros les damos. Y los números que sean el resultado de esas cuentas van a ser la imagen, ¿sí? Imagen porque es como la imagen de un espejo, ¿se entiende? Entonces ahora lo vamos a ver con las gráficas, pero la idea es empezar a tratar de calcular esas imágenes. Entonces, pensémoslo de esta manera, vamos a hacer el primero, ¿sí? Entonces en el primero nos piden, por ejemplo, hacer lo siguiente, observa, ¿sí? Tenemos una función que tiene x al cuadrado, que tiene distintos puntos y nosotros tenemos que ir haciendo las cuentas que nos vayan pidiendo ahí. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Esto lo ponemos acá. Vamos a ver. Primero, dice la cuenta a hacer, ¿sí? Que vamos a tratar de hacer va a ser lo siguiente. Menos x al cuadrado, o sea, al número que entre lo multiplico por sí mismo una vez y dos veces, perdón, y lo multiplico por menos 1. Más 4x, o sea, el número de vuelta le sumo 4 veces el mismo, menos 5. Entonces, imagínense cómo vamos a hacer la tabla, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente, si vamos a hacerlo tipo tabla, vamos a respetar cómo se hacen las cuentas. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Acá vamos a tipo tabla, ¿sí? Estos son los números que vamos a entrar. ¿Y qué es lo que nos pide? Calcular la imagen de 0, o sea, vamos a trabajar con 0, la imagen de 1, la imagen de 6 y la imagen de menos 1. Entonces, fíjense, vamos a trabajar con las cuentas de cada uno, ¿sí? En 0, en 1, en 6 y después en menos 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de 0, digo menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 5. Esto es igual a 0 más 0, 0, menos 5, menos 5. Vamos de vuelta con menos 1, con 1, digo. Menos 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Entonces me queda menos 1, 4 y 5. Menos 1 más 4 es 3, menos 5 es menos 2. Intentémoslo ahora con 6, nos queda menos 6 al cuadrado más 4 por 6 menos 5. Entonces 6 por 6 es 36,
4 por 6 es 24, ¿sí? Y menos 5. Entonces acá nos van a quedar menos 12, menos 5, ¿sí? Menos 12 menos 5 es menos 17, ¿sí? Y después tenemos, fíjense, en menos 1 nos va a quedar menos 1, menos 1, o sea, esto sería menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, menos 5. Entonces nos va a quedar menos 1, menos 4, menos 5, menos 10. Entonces ahí tenemos los pares de los números, ¿sí? O sea, ahí tenemos 0, ¿sí? Ahí tenemos 0, 1, 6 y menos 1. Las imágenes van a ser respectivamente menos 5, menos 2, menos 17 y después menos 10. ¿Ok? Muy importante. Entonces, con esto, ¿sí? Ya tenemos la primera etapa. Igual, se hacen todas las cuentas igual. Uno tiene que respetar la fórmula que les dice ahí. Lo mismo ahora les dejo para completar esto que ustedes ven acá.